Buenos días, bienvenidos. Yo soy Karen Muñoz, abogada, además de abogada, locutora y directora de SCP Radio. También parte de IMUF, que es Industria de la Música, un gremio de Industria de la Música del Biobío, ¿cierto? Así que estoy bien relacionada con estos temas, ya que son los derechos de autor y el tema de la cultura. ¿Ya? Hoy vamos a hacer este taller consultivo, ¿cierto? Y yo, bueno, en el fondo hice los PPT basada en preguntas, como las típicas preguntas que uno tiene en estas materias, que si bien es algo que uno tiene una noción, pero no una claridad, ¿cierto?, de detalles específicos, siempre hay dudas, ¿ya? Así que, bueno, me van interrumpiendo, yo no tengo problema que me vayan interrumpiendo de repente si hay algún detalle o alguna duda al respecto, ¿ya? Vamos a partir por el principio. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué es esto del derecho de autor? Bueno, está regulado en una ley que nosotros tenemos bastante antigua, para mi gusto, que es la 17.336, y ahí se regulan los derechos de autores y los derechos conexos al autor, ¿ya? Y que esos hacen y forman lo que es la propiedad intelectual que nosotros tenemos regulada en Chile, ¿ya? Después voy a ver detalles específicamente cuál es la diferencia entre unos y otros. Pero acá es importante saber que estos derechos de autor, desde el minuto que se crea, que la persona crea la obra literaria, artística, científica, la ley de inmediato le reconoce esta propiedad sobre la creación. De inmediato, es automático. No es necesario el registro, y ahí quiero hacer al tiro un hincapié, porque van a decir, pero ¿cómo? O sea, hay que registrarla. Sí, el registro es importante, pero el registro es importante como medio de prueba de la propiedad, pero no es que uno sea autor de su obra solamente con el registro. ¿Ya? Eso quiero dejarlo claro, que la ley desde el minuto que se crea, nosotros tenemos propiedad respecto de nuestra obra literaria, artística, científica. Ya no importa que no se publique, que no se difunda, que no se inscriba, sino que basta con que se haya creado. O sea, nosotros podemos hacer un cuento, ¿cierto? Guardarlo en un cuadernito en la casa y nosotros automáticamente vamos a ser propietarios de esa obra. Tenemos derecho a autor sobre eso. ¿Ya? El tema es cómo lo probamos. Y ahí entra el registro y entran los otros temas. Pero es importante que independiente de la comunicación, uy, no avanza, ahí. No sé si, ahí sí. Independiente de la comunicación, de la difusión, ¿cierto? Que se haga de la obra, ya hay derecho a autor. Otra duda, ¿basta con la idea o el concepto para que exista el derecho de autor? Es decir, hoy se me ocurrió una súper buena idea. Quiero hacer una película de un barco que se hunde por ahí por el 1912 y que se murió un montón de gente, chocó con un iceberg y voy a hacer una historia de amor en torno a eso. Hoy se llamaba Titanic el barco, voy a hacer eso. Se me acaba de ocurrir esa idea. ¿Basta la idea? No sé qué creen ustedes, ¿basta la idea para que yo ya sea propietaria de eso? Pregunto a ustedes, díganme si no. La idea también es bien conocida, por eso les puse ese ejemplo. No sé si, bueno, yo les digo, no basta la idea para que exista el derecho de autor o esta propiedad sobre esto automáticamente. Es necesario que yo lo concrete, al menos la exprese en algo, la escriba, haga un guión, haga una canción, haga algo, ya lo materialice. Entonces es importante que la idea, yo no puedo inscribir ni patentar, puedo ser muy dueña de ella, pero no puedo. Distinto es a que yo la escriba y haga un guión para hacer una película. Ahí sí mi obra está plasmada. Puede ser que yo lo guarde y no haga nada con el guión, pero sí hay derecho de autor respecto de esto, ¿ya? Está expresada, está plasmada, hay un resultado, hay algo concreto.
puede ser de cualquier forma, una canción, ¿cierto? Pero debe ser una expresión, debe concretarse esa idea para que haya protección. ¿Ya? Eso es importante como para hacer distinción, porque a veces uno dice, oye, es que tengo una idea súper buena. A mí me pasa mucho que la gente me pregunta, tengo una idea súper buena, la quiero patentar. O tengo una idea, o mira, a tal persona se le ocurrió la misma idea. Si es que ahí en el tema de las ideas es complejo porque para decir que alguien nos copió la idea tiene que ser muy similar, tiene que tener ciertos requisitos similares en la concreción, ¿ya? Más que uno haga una idea, porque por ejemplo, no sé, lo mismo que estaba hablando yo, voy a hacer una película sobre el Titanic, y es un hecho histórico que ocurrió, y yo voy a hacer una película donde hay una historia de amor. Si es que en la película no hay un Jack, una Rose y una tabla, ¿cierto? En la que no sabemos si cae uno o dos, y si es distinta, ¿cierto? A eso, no tengo problema, porque es una idea, se concretó de manera distinta, ¿ya? O si solo tengo la idea, tampoco es problema. No podría venir, ¿cierto? James Cameron y decir, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer una película respecto de ese barco porque es mi idea, no podría hacerlo, ¿ya? Y en relación a eso, aquí hay una lámina que extraía, ¿cierto?, de una guía del mismo Ministerio de Cultura, eh, que se protege y que no. La idea que inspira una coreografía, por ejemplo. Hoy tengo una idea de hacer una coreografía súper buena para TikTok, supongamos. Y me quedo en la idea. Y después veo y encuentro que alguien la hizo. Hoy, chuta, no puedo hacer nada porque lo que se protege no es mi idea, sí la coreografía. Si yo ya la hice, sí, ok, ahí tenemos una idea materializada. Lo mismo, un estilo de música. Es distinto a que yo diga, hoy me gusta el rock, quiero hacer rock, tengo la idea de hacer una canción de rock potente y que pegue y que parta así. Eh, pero no está concreta. En cambio, si yo la concreto, ahí sí, la canción es la que está protegida, no mi idea. Puede haber una leyenda, pero una leyenda urbana que se traspasa de generación en generación, ¿cierto? Las leyendas no sabemos muy bien cuál es la autoría. La leyenda tampoco se protege, sino que es el libro de mitos y leyendas, ¿ya? El libro que alguien recopiló estas leyendas, capaz que adaptó, interpretó, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, los cuentos Disney. Ustedes, si no saben, los cuentos Disney son leyendas, son cuentos que se contaban en los pueblos, que después terminan siendo escritos cierto, por los hermanos Grimm o Anderson, ¿cierto? Distintos autores conocidos. Ellos los escriben y después van sufriendo adaptaciones, y terminan siendo los cuentos que uno ve en película animada en Disney, ¿ya? Pero en el fondo partieron siendo unos cuentos que para la comunidad, incluso algunos tenían algunos objetivos, ¿ya? Pero eso no pasaba nada, pero sí los libros o sí las películas. ¿Ya? Mis vivencias, supongamos, hoy yo quiero contar mis historias. Si yo las cuento así, son historias que realmente no las protege, pero si yo escribo un libro, un diario de vida o un libro biográfico, sí, ahí sí. Lo mismo, técnica de tejido artesanal, ¿cierto? No, la técnica no la protege, pero sí el dibujo, sí el chaleco que yo hago, el telar, la idea para la trama de una película tampoco, pero sí el guión, ¿cierto? Los objetos, unos objetos fotografiados no, pero sí la fotografía. Yo no puedo decir, no, es que la Torre Eiffel tiene un propietario, ¿cierto? Hay un derecho de autor respecto del diseño, entonces nadie le puede sacar fotos. No, porque si yo voy, saco la foto, ¿cierto? De mi autoría la fotografía, sí, se protege. La idea de un juego de lotería, lo mismo, pero sí el programa que se puede hacer. ¿Ya? En el fondo, diferenciar qué es lo que se protege y lo que no se protege. Otra pregunta que también surge. ¿Qué significa? Yo les he hablado, tengo la propiedad respecto de esta obra, ¿cierto? Tengo el derecho de autor, el derecho de propiedad respecto de ella. ¿Qué significa que sea el derecho de propiedad? Nosotros cuando hablamos de derecho de propiedad o escuchamos, por lo general pensamos en una casa o en el auto o en mi teléfono, ¿cierto? En el cual es mío. Nosotros sabemos que es mío, es tangible, es concreto, ¿cierto? Ay, espérense. Ahí sí. Es concreto, ¿cierto? Es algo concreto
que nosotros sabemos que lo podemos tener, y es mío. Acá cuesta, ¿cierto? ¿Cómo propiedad respecto de esto, de este derecho, de esta obra? Claro, si tenemos el libro, nosotros podemos decir, esto es mío. Sí, pero ¿qué pasa con todos los libros que se reproducen después? Ya, ahí hay que hacer la diferencia. Esto está plasmado en la Constitución, vigente, ¿cierto? Al menos así está plasmado ahora, no sabemos cómo va a quedar después, pero la Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señala la ley, y que no sea inferior al de la vida del titular. ¿Ya? El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, edición, integridad de la obra, todo ello conforme a la ley. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, se reconoce a todas las personas, todos nosotros, primero tenemos la libertad de crear lo que se nos ocurra. Obviamente siempre sea lícito, siempre tenemos esos límites, ¿cierto?, de la moral y la ley, del orden público, todas esas cosas. Por eso de repente, hace muchos años, no sé si ustedes se acordarán, ¿se acuerdan de La Casa de Vidrio o Baby Bump? Esas que pueden ser instalaciones artísticas o presentaciones o cierto performance, que algunos decían que estaba un poco reñida con la moral, porque en el fondo Baby Bump era una chica que andaba desnuda y sacaban fotos, que no recuerdo, son los 90 o 2000, no me acuerdo, y La Casa de Vidrio también era una instalación, algo artístico también, en el cual había una chica que vivía y se veía todo el día lo que estaba haciendo. Entonces ahí me acuerdo, esa vez había un tema reñido con la moral, porque decía, claro, ¿hasta dónde es? Pero en el fondo tenemos libertad, y eso es lo que nos garantiza la Constitución, libertad de crear y de difundir, ya podemos difundir. Y tenemos este derecho de propiedad sobre todas estas creaciones que nosotros podemos hacer o tenemos, ¿ya? Estas creaciones nuestras. Y ahí entramos en otro tema, porque cuando nosotros se nos ocurren ideas o tenemos estas creaciones, para que se protejan, tienen que ser originales, ¿ya? Originales o derivadas, que después se los voy a decir, pero originales. Entonces, para que la ley me proteja, ¿cierto? Para que este derecho se aplique, para que yo tenga derecho de propiedad respecto de esta obra, el requisito es que sea original. ¿Ya? ¿Y original a qué se refiere? Que tiene que tener características específicas, propias, ¿cierto? Que la hagan, que se diferencie o se distinga de otras obras, y no puede ser una copia, ¿cierto? O una aplicación de algo. Es como, mira, bajé un manual, un instructivo de internet y lo hice. Oh, es mi obra. Claro, es una aplicación automática de algo, ¿ya? No sería original. Y si yo copio algo, tampoco es original. ¿Ya? Por eso es que siempre escuchamos el tema de los plagios, ¿cierto? Con las canciones, es mucho más común, constantemente. Shakira, por ejemplo, ha tenido varios problemas con plagio, y varios artistas en general han tenido conflictos con estos temas. ¿Por qué? Porque en el fondo la protección es para obras originales. Entonces, cuando nos damos cuenta, o cuando alguien denuncia que esto no es original, se genera un problema. Y por lo tanto, no hay protección, y la protección es para el primero que la creó. ¿Ya? Entonces, que sea original no significa que deba sí, prescindir de toda referencia, como lo que yo les decía ahora, en mi ejemplo del Titanic. El que yo quiera hacer una película en la cual hay una historia romántica en el marco del hundimiento del Titanic, claro, uno va a decir, pero ¿qué original va a ser? Si en el fondo el Titanic se hundió, todos lo sabemos, hay una película famosísima, y después se hicieron otras más, derivadas del Titanic con nada de éxito. ¿Qué original tiene eso? Bueno, es original porque si bien yo me estoy basando en un hecho histórico, ¿cierto? Y estoy haciendo una historia de amor, eso no es algo que es una referencia, que es algo genérico, pero la gracia está en que mi obra, mi guión de esta película sea original, ¿ya? Que en el fondo los nombres sean distintos, que la historia sea distinta, que los elementos sean distintos.
¿ya? Entonces, que sea original no es que nosotros inventemos la rueda necesariamente en temas creativos, ¿ya? Sino que los componentes o la manera de interpretar o la manera de contar esto sea distinto, ¿ya? Porque si no, no se explicaría cómo tenemos tantas películas parecidas a La Cenicienta o a Romeo y Julieta. O sea, la historia de la niña, ¿cierto? Que llega la madrina de alguna forma y termina casándose. Disney ha hecho desde la animada a una serie de otras películas para adolescentes, y tenemos una de Drew Barrymore, y tenemos otra, o sea, cada 2, 3 años sale una Cenicienta nueva, y sigue siendo original, ¿ya? Entonces, independientemente de que se base en un cuento, sigue siendo original porque los componentes o la forma de contarla es distinta, ¿ya? Lo mismo el Romeo y Julieta. Tenemos hay una película chilena, Azul y Blanco, ¿se quiere? Que están ahí Colo Colo versus la U de Chile, ya, al final es la misma historia, ¿no es cierto? Romeo y Julieta, pero son distintas. ¿Ya? Eso en relación a la originalidad. Pero también tenemos en estas obras originales, es lo que yo le mencioné, las derivadas, ¿ya? Entonces, estas obras originales se dividen en originarias y derivadas. Las originarias son las creadas sin basarme en nada, ¿ya? Yo creé una historia original que nació de mi cabeza, de mí, ya sea una canción, ya sea una obra literaria, lo que sea, es original, ¿ya? Esa es originaria, no me basé en nada. Y derivadas son aquellas que sí tienen como un antecedente, que una adaptación, una traducción, una transformación de otra obra originaria, pero que constituyan algo autónomo y diferente, que es lo que yo le explicaba ahora, que el ejemplo del Titanic, el ejemplo de La Cenicienta, son obras derivadas, pero así igual son originales, ¿ya? Las originarias es algo que se creó y que uno dice, wow, esto es, no sé, una película que uno va a ver. ¿Ya? Por ejemplo, toda la saga de Marvel, ¿cierto? Avengers, está basada en cómic, entonces son originales, pero son derivadas, ¿ya? Una obra originaria sería, no sé, alguna película, tantas, no sé, que no sean basadas en libros. Star Wars también está basada en libros, entonces también es derivada, no es originaria. No sé si hay preguntas en el chat. Yo estoy... Ah, ya, pantalla completa, no había visto que estoy a 2 pantallas porque tengo problemas. No sé si ahora se ve completo. Sí, ahí sí. Ya, Paula dice, las adaptaciones de obras que se presenten en espacios públicos, sí, lo que pasa es que esa es otra cosa, el tema de la difusión, porque estamos viendo el principio de qué es lo que se protege. El tema de las presentaciones o las difusiones es otro tema, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con la difusión o con las autorizaciones que nosotros tenemos para poder presentar estas obras, porque primero vemos la protección y después es cómo nosotros la podemos utilizar, ¿ya? Así que, Paula, ahí voy a contestar eso más adelante. Déjame. Ay, no sé cómo avanzar. Bueno, en general, en esto que estaba hablando, el que crea esta obra derivada necesita autorización igual del titular, salvo algunas excepciones que son específicas, que tienen que ver con fines educativos, de beneficencia, ¿cierto? O de crítica, como por ejemplo si yo lo quiero utilizar para hacer una crítica o para enseñar algo, ahí yo podría tal vez no tener la autorización, pero si no, siempre hay que tener una autorización del autor. ¿Ya? Karen, una consulta. En el caso, ¿cierto?, de nosotros tener que solicitar al momento de contratar una obra, solicitar este permiso, ¿eso se realiza, por ejemplo, con un poder simple? ¿Eso basta? Lo que pasa es que depende de qué, porque depende de qué obra y depende de dónde necesitamos la autorización, porque tenemos, o sea, hay obras literarias, obras musicales, por ejemplo, están los fonogramas, los videogramas, entonces hay distintas organizaciones en las cuales se tiene que solicitar la autorización, y cada organización o institución tiene las distintas reglas, entonces podrá ser un poder simple,
pero depende de cada institución y los formularios. Hay una serie de, por ejemplo, está, no sé, la SCD en temas de música, está Profobi en temas de fonogramas y videogramas. Entonces, va a depender de a quién le pidamos la autorización. Ahora, el poder simple, sí, claro, es un poder que depende de la institución. Por lo general, siempre asegurarse, si es que se puede, con un poder, un mandato, ¿ya? Pero como te digo, eso va a depender, porque no es como... son distintas obras científicas, literarias, puede ser de distinta naturaleza, entonces no existe como un solo lugar donde yo voy a pedir autorización. ¿Ya? Esto te No lo sé si me explico. consulto porque, bueno, todos los colegas que nos acompañan acá trabajan en municipios. Por lo tanto, igual este tema de tener estos poderes simples o autorizaciones es nuevo en la aplicación de las contrataciones. No así en la cerámica y las culturas, que a nosotros nos exigen tener esos documentos, pero es cómo facilitarle a nuestros colegas que trabajan en los municipios el cómo saber, por ejemplo, cuando es una obra de música, cuando es una obra de teatro, cómo obtener este tipo de permiso o institución a la que tienen que dirigirse. Claro, lo que pasa ahí va a depender, porque por ejemplo puede ser la SCD, puede ser Profobi, puede ser distinto, y existen, cada uno tiene su formulario. La verdad, mira, hay distintas páginas, las páginas son bastante amigables hoy en día, y en general las autorizaciones se pueden pedir online, ¿ya? Y respecto de los poderes, depende de la institución, porque en el fondo un poder simple es algo que no está autorizado ante notario. Entonces, se puede hacer, no sé, confirma pegada, en realidad es un Word. El poder simple, salvo acompañarlo con la firma y la copia del carnet tal vez, pero es un documento privado que lo puede hacer cualquiera, ¿ya? Y el otro sería un mandato, que es un mandato ya donde tiene que ir un representante de la institución o alguien que esté a cargo, pero eso va a depender de cada institución, ¿ya? Depende qué es lo que se quiera pedir y para qué lo quiera pedir, porque por ejemplo, si es para fines educativos, no requeriría autorización, ¿ya? Si es como para beneficencia, tampoco requeriría autorización. Si es para temas no sé, solamente utilizar un extracto, dependiendo, ¿cierto?, cuál sea el extracto, tampoco requeriría autorización. ¿Ya? Pero en general los trámites administrativos dependen de cada institución y dependen también de para qué se quieren. Si es para un espectáculo público, si es para una charla, si es para musicalizar un video, va a depender de eso, qué es lo que se requiera, y también las tarifas, porque las tarifas, por ejemplo, establecidas también dependen del fin del cual se le vaya a dar a la obra que se está pidiendo autorización. ¿Ya? Gracias. De nada. De nada. Y más adelante voy a hablar un poquito más de eso, de las autorizaciones, de las licencias que hay que pedir. ¿Y dónde? Derechos de autor y derechos conexos, que no son lo mismo, pero sí ambos están protegidos por la ley, ¿cierto? Y por el fondo, por la Constitución también. El derecho de autor, ¿cierto?, existe respecto a una obra original, ¿cierto? Ya hablamos que puede ser originaria o derivada, obra literaria, artística, científica, musical, ¿cierto? Y se protege ese derecho de ese autor, de quien lo creó. Pero también están los derechos conexos, ¿ya? Que son aquellos que por lo general, por ejemplo, es de los productores, de los sellos, de los coordinadores muchas veces, que son los titulares de estos derechos conexos, y que son de aquellos que tienen que ver con la interpretación o ejecución o la grabación contenida en los fonogramas o la emisión de estos. ¿Ya? Muchas veces el autor o el dueño de los derechos conexos no es la misma persona, ¿ya? Muchas veces, pero son distintos. Está el derecho de autor, ¿cierto?, que es respecto a la obra original, y los otros derechos que están relacionados con esto y que tienen que ver con la presentación artística, ¿cierto? O la interpretación o cómo se ejecuta. Por ejemplo, yo puedo tener el guión de mi película
y yo tengo la propiedad intelectual, el derecho de autor respecto de ella, pero la película no la produzco yo, porque no tengo una productora, no tengo una, no necesito actores, entonces todos ellos son dueños de los derechos conexos, que es la ejecución de la película. ¿Ya? O lo mismo la canción, yo la escribo y tengo el derecho de propiedad respecto de la letra de la canción, pero de la interpretación, de la ejecución, de la distribución, el cantante la interpreta, la distribución la hace un sello, ¿cierto? Y finalmente la producción también. Entonces, y esos son los derechos conexos. ¿Por qué hago esta indicación? Porque muchas veces cuando se pide autorización hay que pedir a ambos, ¿ya? No basta con que se le pida solo al autor, porque nosotros podemos tener respecto del autor en relación a la obra original, pero respecto del disco, de la música, de la obra ejecutada, son los derechos conexos. ¿Ya? Ahí hay un esquemita, ¿cierto? Derechos de autor, las obras, ¿cierto? Que pueden ser derivadas o originarias, artísticas, científicas o literarias, de cualquier tipo artística pueden ser, no sé, una obra, una presentación. Y por otro lado está, ¿cierto? Presentaciones artísticas y contribuciones conexas, que es la interpretación y ejecución. Puedo comprar el guión, ¿cierto? De una obra y le voy a ejecutar yo, con mis actores, por ejemplo. O si no, quiero completo, ahí están los derechos conexos. ¿Ya? ¿Qué obras se protegen? Las obras literarias, artísticas, científicas, pero hay muchas más, no solo esta. Esto es en general, es una lista que no es taxativa, sino que pueden ser distintas, musicales. Hoy en día, sobre todo, ¿cierto? Con la tecnología hay más cosas, ¿cierto? Que escapan a lo original, sobre todo una ley que es tan antigua. ¿Por cuánto tiempo? También es importante el tiempo de la protección de estas obras, y ahí va a depender, ¿ya? Por la regla general es que el derecho de autor sea por toda la vida del autor y 70 años más contados de su muerte. ¿Ya? Eso respecto de la autoría. Y respecto de los derechos conexos, las interpretaciones y ejecuciones, ahí está, son 70 años contados desde la publicación. En el caso de grabaciones, contenidos en fonograma, son 70 años contados el 31 de diciembre del año de la publicación. En general, son bastante amplios estos plazos. ¿Ya? Estos plazos en los que se protege, cada obra o cada derecho conexo. Ahí, bueno, les puse las emisiones de los organismos de radiodifusión, obras colectivas en colaboración, obras anónimas o inscritas bajo seudónimo. Ya tienen distintos plazos, en general 70 años es el plazo, si cambia desde cuándo se cuenta. Y aquí hay un ejemplo que también es extraído respecto de una guía del Ministerio de la Cultura, ¿cierto? Que refleja un poco el ejemplo de hasta cuándo estaría protegido. Alguien, si crea algo el 2020, ya el fin de la protección sería el 2070, ya que son 70 años desde la creación. ¿Ya? Hay un gráfico. ¿Y qué pasa cuando se acaba este plazo? Cuando se termina, lo que ocurre aquí es que esto, se acaba la protección del derecho de autor, y con eso se extingue esto y pasa a formar parte de esta obra del patrimonio cultural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea el patrimonio cultural? Que es de todos nosotros y por lo tanto podemos utilizarla sin solicitar autorización. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con, no sé, canciones muy antiguas o obras muy antiguas? Yo no tengo que ir y pedir autorización para poder utilizarlas, sino que como son de dominio público y son de patrimonio cultural común de todos, ¿cierto? Muchos del mundo, ¿cierto? No requeremos autorización, licencia, ni que nadie lo sea, los derechos de eso, y lo podemos utilizar. Ahora, ahí hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, podrá ser que las canciones populares folclóricas de nuestro país sean de patrimonio cultural común, ¿ya? Porque son tonadas que vienen, no sé, de los tiempos, no sé, de hace muchos años. Pero si Violeta Parra
las interpretó, ¿cierto? Y esas las compiló en una producción musical, esas sí están protegidas todavía por el tiempo. ¿Ya? Lo mismo, por ejemplo, no tenemos que ir a pedir autorización a Mozart para poder interpretar o para poder difundir una obra de él, ¿ya? Pero si alguien graba esto, ¿cierto?, en piano o de otra forma, ¿cierto?, lo reinterpreta, esa sí está con protección todavía, ¿ya? Esa es la diferencia. Tengo una con duda, lo que es... disculpen. Sí, dime. Sí, hola. Hola. Ya, pero por ejemplo, en ese caso que dices tú se estaría resguardando la interpretación. O sea, por ejemplo, tú me dices de Mozart y la persona graba nuevamente una nueva versión, una cosa así, y si alguien interpreta esa versión. Claro, lo que Entonces, pasa es que ahí sería una obra originaria derivada, o sea, original derivada, claro. porque es una nueva interpretación, ¿cierto? Pero al ser distinta y lo interpreta otra persona, esa está protegida por el derecho de autor. Ya, pero ya. Ahora aterrizándolo un poco al contexto ¿Mm? nuestro, por ejemplo, porque yo había hecho unas consultas también en reuniones anteriores con respecto justamente a esto, pero tenemos la duda. En el caso, por ejemplo, del folclore, que es Ya. algo tan, digamos, abierto, tan popular además, por poner el caso, una canción de Inti Illimani, que generalmente son temas de Pato Mazo, del Víctor Jara, o puede ser de los mismos Inti, eh, y la toca un grupo de mi comuna, por ejemplo, de Laja, Ya, para un cover. aterrizarlo bien, justamente. Y resulta que ellos se van a presentar y tocan de los Yapu, y tocan de los Inti y de los Sol y Lluvia, y se van a presentar a Nacimiento. Eh, ¿Cuál es la situación ahí que a ellos se pueden enfrentar con respecto a eso? Ya, lo que pasa es que en presentaciones en público ellos pueden interpretar una canción, ¿cierto? Hacer un cover o reinterpretar una canción. Pero el lugar donde la interpretan, ¿cierto? El evento donde la interpretan es quien tiene que tener autorización muchas veces, porque, por ejemplo, pasa mucho que, no sé, hay bandas o hacen algún cover y se presentan en un local. El local tiene que tener autorización para esta difusión musical, ¿ya? No sé si me explico. El distinto sería que la banda quisiera grabar este cover, Ya, y en el ¿ya? caso de esa... Que por el tiempo... ¿Mm? Sí, no, no, no. Lo que pasa es que si quisieran grabar el cover, ahí es distinto porque ellos en el fondo sí tendrían que pedir autorización porque por el tiempo las canciones que tú me señalaste están protegidas todavía por el derecho de autor porque las personas están vivas o todavía no ha pasado el tiempo, ¿cierto? Patricio Mann hace poco, ¿cierto?, falleció, tenemos 70 años más de protección. Entonces habría que pedir sí autorización a la SCD para el tema del cover, pero en la grabación. Pero si Claro. ellos lo interpretan no es parte y hacen un cover en un show en vivo, no tendrían problema y nos estarían exponiendo. Pero sí habría que ver quién hace el evento, ¿ya? Y es La el municipalidad. encargado, claro, y en ese caso es la municipalidad quien tiene que resguardarse respecto de la difusión musical, ¿ya? Es la municipalidad, más que ellos en particular. Y en este caso, porque nos va a suceder eso también a nosotros, ¿cómo lo hace la municipalidad? Tendría que pedirle, por ejemplo, al grupo que viene, decirle, oye, ¿cuál es muéstrame tu repertorio? Y dependiendo de eso, digamos, yo me contacto con la SCD en este caso. Claro, o sea, es que, por ejemplo, hay dos formas. Si ellos tienen un repertorio original, en ese caso ellos mismos pueden otorgarte la autorización, escrito, vea correo, hasta de palabra. Obviamente, evidentemente, es mucho mejor que sea escrito. Ya, Claro. ustedes pueden hacer autorización si son de ellos las canciones. No habría problema y con esa autorización tú no tienes que ir a la SCD porque es el mismo autor que te está otorgando esa posibilidad de poder difundirse en este evento público sus canciones, ¿ya? Ahora, si es una banda y que dice, no, nosotros vamos a tocar, somos un tributo a los prisioneros, por ejemplo. Ah, ya, ahí sí, como municipalidad, habría que comunicarse con la SCD y solicitar. De repente pueden decir, no, mira, es que
al ser un evento público, tal vez es un evento público para niños, o es como para la comuna, o tiene un fin sin fines de lucro y de beneficencia, es probable que ni siquiera requieras la autorización. Pero en el fondo son ustedes quien debería hacer las consultas a la SCD. Ya, gracias. ¿Ya? Haré una consulta y en esa línea, si por ejemplo por ejemplo, se ha dado mucho que se transmite esto por streaming, por Facebook Live o por, no sé, en la radio comunitaria. Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con Facebook? ¿Te corta la canción? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, lo que pasa es que ahí es otro tema, porque las plataformas de difusión o de streaming, sobre todo Facebook o YouTube, incluso Instagram, son súper castigadoras y ellos tienen políticas de copyright súper fuertes. Entonces, Facebook te mutea la canción o corta la canción, dependiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Facebook tiene convenios con algunos sellos, pero o sea, yo por experiencia propia te puedo decir que sí, algunas canciones pasan y no hay problema, pero uno no logra o no, es difícil estar averiguando a qué sello corresponde, cuándo hizo la autorización, cuántos años tiene. Es muy complejo como para que uno esté averiguando. Entonces, por lo general, Facebook tiene un sistema, ¿cierto?, del copyright que es fuerte, entonces siempre se aconseja a utilizar música sin derechos, ¿ya? Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Facebook te va a castigar o te baja, o sea, dependiendo de la sanción, o te mutea la canción, o te corta la transmisión, o te cierra el fanpage, o la página, ¿ya? Es así de fuerte. Entonces, por eso que hay que tener cuidado antes de. Si es que se va a hacer una transmisión, todo esto, si es que nosotros estamos, por ejemplo, retransmitiendo un video, o estamos retransmitiendo un MP3 a través de la transmisión streaming. Ahora, si lo que nosotros estamos transmitiendo es en vivo, ahí es distinto, porque no es la misma, no es el mismo fonograma ni videograma que nosotros estamos reproduciendo. No sé si me explico. Porque en el fondo, si yo saco un video, no sé, de Los Prisioneros, y lo reproduzco en una transmisión streaming mía, eso se va a caer y lo van a bajar. De hecho, con la música chilena, Facebook es terrible, se cae al tiro. ¿Ya? O si yo reproduzco un MP3 de fondo, también vamos a tener el mismo problema. Ahora, si por ejemplo, la misma municipalidad lo que quiere es transmitir el show en vivo que se está haciendo de fin de año, y en ese hay un tributo a los prisioneros, y por lo tanto, al no ser los mismos cantantes, no va a sonar jamás de la misma manera. Y al no sonar de la misma manera, no es la misma canción. Por lo tanto, no se está infringiendo ningún copyright. ¿Qué podría ocurrir? Que pudiera haber un reclamo de alguien y que se está incumpliendo. Y ahí tal vez la municipalidad tendría que decir, no, en realidad nosotros pedimos la autorización o nos dijeron que no lo necesitábamos, y ahí tendría que resguardarse. ¿Ya? Eso en respecto a Facebook. En cuanto a YouTube, lo mismo. YouTube es mucho más fuerte. YouTube también tiene sistemas de advertencias y de strike. Te da 3 strikes y si no, te baja la cuenta también. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se usa en una transmisión streaming de las instituciones, tanto como de música de base o la música que vamos a transmitir. Si es la misma canción, el mismo video que yo reproduzco, eso no se va a poder. ¿Ya? Distinto, por eso les digo, la excepción sería con el tema en vivo. No sé si con eso te respondo, Pablo. Sí. ¿Sí? Ya. Porque en general, y sobre todo, esto es importante por el tema de las multas. Las multas son altas, tenemos multas de infracción, ¿cierto?, a la ley de propiedad intelectual, y también hay delitos en el caso de que pudiera considerarse piratería, por ejemplo, ¿ya? O delitos, o también en materia de difusión sin autorización, sin licencia, ¿ya? Por eso que es importante hacer las preguntas siempre. Para nosotros en Chile la SCD es el organismo que no solamente reúne o gestiona los derechos de los artistas nacionales, sino que también tiene convenios internacionales, y estoy seguro, o sea, no todo la música del mundo, pero tiene convenios con la mayoría de los sellos y las agencias, las organizaciones, por lo tanto, son ellos quienes también manejan todo ese tipo de permisos.
¿Ya? Entonces, si nosotros queremos utilizar algo, debemos acudir a la SCD cuando estamos hablando de música, de sonido. ¿Ya? Así que si hablamos de video, hay otras instituciones que también que son súper duras y las multas, que es la Profobi. Ya está la SCD y la Profobi. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta en relación a eso. Por aquí vi el chat. Y si eso se hace, no. por ejemplo, a través de una radio comunal, por ejemplo, a través de una radio, verdad, una eso igual me municipalidad. habías preguntado. Eso igual me habías preguntado, la radio comunitaria. Ya, respecto de las radios, la radio ya sea comunitaria, sea FM, AM, online, son medios de comunicación y medios de difusión, ¿ya? Y al ser medios de difusión, también entran en las categorías en las cuales se requiere autorización. Porque tenemos que pensar que, como lo que hemos estado hablando hasta un minuto, ¿cierto? Que el derecho, hay derecho de propiedad respecto de la autoría de esa canción, ¿ya? Y también de quienes produjeron la canción. Entonces, si yo voy a tocar una música o una canción de Chayanne, por ejemplo, o de, no sé, Inti Illimani, o de Los Prisioneros, yo tengo que, ahí hay derechos comprometidos de quien escribió la canción, de quienes la interpretaron y del sello también. ¿Ya? Hay un colectivo, hay porcentajes que se distribuyen y por lo tanto, al ser medio de difusión, también hay pagos de por medio. Salvo, siempre hay excepciones, ya hay excepciones, como yo les decía, que son con los fines educativos, de beneficencia. Se puede argumentar, ¿cierto?, la forma de poder distribuir o difundir estas obras artísticas sin la necesidad de pedir autorización. Pero por lo general, si es un medio de difusión, sí hay que pedir autorización, hay que pedir una licencia, ¿ya? Hay licencias que se piden y que hay un pago mensual respecto de ella para poder reproducir toda la música, tanto del catálogo nacional como internacional. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta. Por el tiempo. Porque, bueno, aquí yo les tenía, ¿cierto?, respecto de quién puede exigir los derechos conexos. Y todo esto en relación a que son, bueno, todas estas personas que yo les estoy hablando del otro lado, que son los dueños de los derechos conexos o de los dueños del derecho de autor, son quienes, con quienes podríamos tener un problema al momento de nosotros difundir sin pedir autorización. Ahora, en relación a esto, uno dice, ya, pero hay tanta gente que lo hace, me imagino que ustedes están pensando en este minuto, hay tanta gente que transmite de distintas plataformas, y ¿por qué no les pasa nada? Bueno, porque también hay un tema de poca fiscalización muchas veces. Ya, pero el que no exista fiscalización, o que de repente hayan personas que se puedan un poco saltar este tema del fondo de que pasó, ¿cierto? La distribución de una canción o de un video, no quiere decir que no estén expuestos a multa, ya, sobre todo hoy en día que quedan grabadas las cosas. O sea, basta que alguien ponga una denuncia para que eso finalmente se investigue y que les llegue la multa, que son altísimas, ya, algunas de 5 UTM hasta 1000 UTM, dependiendo. Entonces, sobre todo cuando son sellos grandes, ¿cierto? Evidentemente va a ser mayor. Paulina, ¿ese será posible? Sí, yo voy a enviar el PPT, se lo voy a hacer llegar a quien corresponda para que lo puedan tener, ¿ya? Porque son requisitos importantes como para tener de base. ¿Qué facultades comprende el derecho de autor? Es importante también en relación a esto de que es quien podría reclamar, ¿cierto? Las facultades que comprende, ellos son los dueños, ¿cierto?, de la integridad de la obra y tienen derechos. ¿Qué tipos de derechos? Morales y patrimoniales. Y de ahí es donde viene el problema, ¿cierto? Como hay derechos morales y patrimoniales, ellos son los dueños
íntegramente de su obra y también de la distribución, de la modificación. Es por eso que cuando nosotros queremos ocuparla en cualquier cierto evento o transmisión, es que requerimos autorización por eso, porque el tener el derecho de propiedad respecto de una obra implica que tenemos derechos patrimoniales, es decir, hay involucrados un tema económico, que es el pago, ¿cierto? El reconocimiento del trabajo, en el fondo, que se hace al respecto. Ahora, estos derechos patrimoniales van a depender muchas veces respecto de los acuerdos que existan con quienes distribuyen esto, ya sea un libro, sellos, productoras, etc. Ahora llegamos al punto ¿cierto?, que estábamos hablando. Podemos una persona distinta al titular de una obra o prestación, distribuirla, ¿cierto? O los derechos conexos, ¿podemos nosotros? Sí, podemos. En estricto rigor sí podemos distribuirla, pero con autorización o la licencia o tener los derechos, ¿ya? La autorización o licencia es el permiso que nos otorga el titular del derecho de autor o conexo para que nosotros podamos usar esta obra en distintas formas, ¿cierto? Ya sea de difusión, transmisión, de musicalización, etc. ¿Ya? Nosotros podemos, ¿cierto?, pedir esta autorización. Es distinto, ¿cierto? Las licencias y las cesiones son dos formas en las cuales nosotros podemos utilizar esto. La cesión es algo mucho mayor porque implica que el autor ceda los derechos. Pero, por ejemplo, podría ser, imagínense, la municipalidad tiene un evento, o la municipalidad va a hacer un jingle, o veía, no sé, creo que una municipalidad de Hualqui había visto que tenían un jingle o un himno, una canción para la comuna, muy bonita. Bueno, ahí hay dos opciones. Probablemente no la hizo la municipalidad la canción, ¿cierto? Hay alguien que la escribió, hay alguien que la musicalizó, que puede ser distinto, ¿cierto? Y un grupo de personas que la produjo y finalmente la grabaron. Entonces hay una serie de derechos ahí, derechos de autor conexos, ¿cierto? Colectivos incluso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo puede utilizar constantemente la municipalidad en sus shows? Yo me acuerdo que los vi en la plaza repartiendo unos folletos, había un corpóreo y sonaba esta canción constantemente. ¿Cómo puede hacer eso? Tiene dos opciones. O pide la autorización, ¿cierto?, que es una licencia, o pide que se le ceda los derechos. Entonces, puede ser que como esta es una canción hecha para una comuna, evidentemente tal vez al autor no le va a interesar tenerlo en su repertorio, o capaz que ni siquiera sea cantante, sino que se dedique a componer. Entonces, en ese caso, tal vez lo que conviene no es la autorización, sino que es la cesión de los derechos, ¿ya? Y la cesión de los derechos se hace por instrumento público, por una escritura en el cual el titular del derecho de autor cede todos los derechos, tanto morales como patrimoniales, a la institución, que en este caso es la municipalidad. Y al cederle los derechos, ahí es la institución la que pasa a ser titular de toda esta producción, de toda esta canción, y por lo tanto son ellos los que pueden usar como quieran esa producción musical. ¿Ya? Esa es la diferencia con la cesión. En cambio, la autorización sería la forma de que yo quiero utilizar una canción. Es como vos sabes que nosotros queremos utilizar la canción Concepción de los Prisioneros, que nos gusta y lo queremos usar para la comuna. Bueno, la forma es, no, los prisioneros no nos van a ceder los derechos de la canción Concepción, por lo tanto la forma es pedir una licencia o una autorización. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda al respecto. Tengo una consulta. No sé, bueno, solamente para saber, digamos, ¿Ya? lo que pasa es que sé que, bueno, siempre se hacen, y en todo Chile se hacen fiestas tradicionales. Yo estoy muy relacionado con el folclore también. ¿Ya? Entonces, se hacen fiestas tradicionales, encuentros folclóricos. Generalmente esos encuentros folclóricos se invitan a grupos que vienen de afuera o de la misma comuna, digamos, que ellos interpretan a su forma, digamos, algo, no sé, por una obra de Pedro Mesones, ¿ya? Por decir el caso. Pedro Mesones tengo entendido que todavía está vivo, incluso, y resulta que ellos hacen su coreografía, le inventan, digamos, Chiloé, etcétera, y en todos los festivales se hace
y yo no sé si la gente que hace fiesta o a través de algún proyecto, digamos, ellos hacen todo este trámite que yo lo veo demasiado largo. O sea, de verdad que lo veo tremendamente larguísimo porque yo no, o sea, para traer un grupo, por ejemplo, a mi comuna, tendría que decirle, oiga, ¿y cuál es su repertorio? Resulta que un ballet folclórico de 1 hora y media de espectáculo tiene 10 autores metidos en su repertorio, autores locales y también latinoamericanos, producto del folclore. Entonces, considero que está, y todas las comunas tienen sus eventos y en los veranos, sobre todo, tienen 3 o 4, digamos, y de eso pasan muchos grupos a tocar. Entonces, mi consulta es más que nada por la curiosidad, ¿cómo lo hacen ellos? Porque yo no creo que todos tengan esa autorización y hagan este trámite que lo veo demasiado largo. Y lo otro es que si usted sabe si alguien se ha enfrentado a una situación como esta, digamos, en un evento como tal. Ya, mira, coincido contigo, es un trámite demasiado largo y muchas veces un poco engorroso porque además debo decir que las instituciones a cargo de conceder estas licencias no son muy rápidas, puedo decir. Entonces, claro, me imagino ahora, por ejemplo, preparando los festivales del verano, no tenemos 2, ni 3 meses, ni 4 meses para que esto se tramite. La solución ahí, lo que yo pienso es que cada grupo, por ejemplo, hace como una especie de contrato en el cual, o de un documento en el cual cada grupo se compromete o podría ser como reconoce que todos los temas son de su autoría y que por lo tanto hay una especie de excluir a la institución de cualquier problema. ¿Ya? No sé si me explico, es como algún documento que se puede hacer en el cual la institución con el grupo, con el representante del grupo, y ellos hacen una declaración en la cual señalan que serán responsables por cualquier problema, ¿cierto? O consecuencias en materia de propiedad intelectual. O que ellos declaran ser propietarios de todo su repertorio musical o tener las autorizaciones pertinentes. Listo. Y que por eso excluye a la institución o organizadores del evento de cualquier problema. ¿Ya? Podría ser, se me ocurre que podría ser un documento en el cual para salvar esto. Y respecto de lo otro, yo desconozco, no he visto ningún festival que haya tenido un problema o algún evento, no. Por eso te digo, por lo general, la fiscalización no es tan como se quisiera, ¿ya? No hay tanta fiscalización, no hay tanto recurso humano para eso, por lo tanto, muchas veces no hay problemas porque no se han enfrentado a la situación todavía. Yo desconozco, no recuerdo ningún festival que se haya hecho, que haya tenido ese tipo de problemas, ¿ya? Pero yo creo, por ejemplo, que hay otro tipo de documentos como el que yo te di, que es la forma como de un poco de liberarse de esa responsabilidad respecto de las bandas, de los grupos, ¿ya? Entonces, No sé con eso. Susana, yo creo que la alternativa como que iría por ahí quizás, porque yo veo que, por lo menos para la gente que se dedica al folclore y estas cosas, creo que ellos no van a hacer ese trámite del tema del derecho de autor y la autorización. No, y muchas veces ellos, por ejemplo, tampoco van a inscribir, por ejemplo, si es un conjunto folclórico, tal vez ni siquiera van a inscribir sus propias canciones. A lo mejor tienen algunas cosas de su autoría y no lo van a, no los van a inscribir, no van a hacer el trámite porque es engorroso. Entonces, tal vez es que puedan hacer autorizaciones de utilización, pero ellos, como banda. La banda tanto, su representante, declara tener la autoría de todas las canciones del repertorio. Listo, una cosa así. Puede ser, no sé si con eso respondo. Karen, yo tengo una duda a propósito del ejemplo que diste del jingle, ¿cierto? Como del municipio. ¿Qué pasa si es el municipio el que, ¿cómo se puede decir? Como que manda a hacer encarga servicio por encargo pagado. Finalmente, yo sé que
que el derecho moral obviamente va a ser del autor y el patrimonial, aunque no se comercialice por parte del municipio, ¿no tienen ellos finalmente la gestión total del uso de esa obra? Claro, sí, en ese caso, lo que pasa es que eso la ley lo regula específicamente. Cuando es una obra por encargo, quien es el titular del derecho, doctor, es quien encarga y quien paga por eso. O sea, en este caso, si la municipalidad que mandó a hacer la canción, ellos son los titulares del derecho de autor. Ya, gracias. ¿Ya? Sí, sí, ese es el caso de hecho está regulado. Incluso no solamente una canción, puede ser cualquier obra que es por encargo, ellos son los propietarios. ¿Ya? Así que eso es una forma. Ahora, y si no, está el tema de la cesión de derechos. ¿Ya? Disculpa, la última Dime. consulta, y solamente para tener referencia. Por ejemplo, ya yo tengo un grupo y ellos tienen su tema propio, es una canción nomás, y necesitan ellos patentarla para resguardar, digamos, y para toda esta cosa. ¿Cómo lo hacen y dónde se dirigen, por ejemplo, acá en la octava región? O sea, en Biobío, perdón. Ya, lo que pasa es que en el caso de las bandas o de un grupo, no se patenta. La patente es respecto de invenciones. Acá se inscribe, se registra. ¿Sí? Se tiene que registrarlo en el Departamento de Derechos Intelectuales. Y de hecho tienen una página, está la opción de hacerlo vía presencial ¿Virtual? en Santiago o a través online. ¿Ya? En el Departamento de Derechos Intelectuales, y de hecho en la DIVAN también había una página, te derivaba, la quiero buscar para... Ahí ellos hacen el trámite, hoy en día está la plataforma para que, sí, mira, propiedadintelectual.gov.cl. Ahí está, propiedadintelectual.gov.cl. Ahí está la forma, ¿cierto? Y los formularios para poder registrar distintas obras intelectuales. Y eso se hace, ellos tienen que enviar, ¿cierto? El archivo, la letra, hay una serie de requisitos que ellos tienen que seguir para poder registrar. Pero es ahí, en Departamento de Derechos Intelectuales, que es propiedadintelectual.gov.cl. ¿Ya? Y si no, es en Santiago, pero acá el trámite está mucho más fácil que antes. ¿Ya? Y en realidad está mucho más amigable la página como para poder seguir el tema. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a dejar mi correo para preguntas específicas porque de repente son cosas como súper... Porque esto es en general, una pincelada en general lo que es derechos de autor, pero como me preguntaba el tema del jingle, o si vamos a hacer un evento, o de repente, oye, que hicimos un video y en el video pusimos tal canción. ¿Se puede o no se puede? De repente hay cosas así y no tengo problema que me puedan hacer una consulta, así que no lo dejé en el PPT, pero se los voy a dejar. No sé si lo pueden anotar. Es camunosguzman@gmail.com. Voy a tratar de escribirlo acá para que... Ahí. Karen, a mí me surge una duda. Por ejemplo, no sé, en un espacio, una sala de arte escénica, mientras aún no comienza la obra, por lo general hay musicalización como de ambiente. ¿Qué pasa con el uso de esa creación? Si es que, no sé... También hay que tener autorización. En general, para todo hay que tener autorización. Claro, lo que pasa es que si es en un centro de artes escénicas en cual habitualmente se están haciendo eventos y habitualmente se está musicalizando, sería bueno pedir una autorización en general, ya, porque siempre se va a estar haciendo. Ahora, si es para una vez, no tiene sentido y mejor sugiero buscar música sin copyright y utilizar esa, ¿ya? Pero si es algo que habitualmente se hace, lo mejor es pedir autorización porque hay una clasificación específica para centros culturales en la cual se puede utilizar música. Claro, porque yo me fijaba más, por ejemplo, en algunas tiendas que tienen un sello de la SCD, como que el uso de la música que se escucha en el interior está protegida o tienen la sesión o la autorización de la SCD. Es que de hecho hay también dentro de la ley
una tarifa especial para tiendas por departamento. Está todo regulado, pub, discoteca, restaurante, café, centros de cultura, o sea, todo regulado y todo con una tarifa específica. Entonces, de hecho está, tiendas de retail está regulado para que ellos pudieran musicalizar, los malls también. Está todo regulado. Entonces hay que ver, de hecho están en Profobi o en la misma SSD, buscas tarifas y ahí sale toda la clasificación. Entonces uno tiene que buscar dónde encaja para poder pedir la autorización. Y son pagos mensuales. O muchas veces hay un mínimo que se paga. O a veces son porcentajes dependiendo de la institución o el organismo que esté pidiendo la autorización. Hay distintas formas de pago. A veces son porcentajes de la utilidad, porcentaje no sé, de lo que se gasta en alguno, el capital, entonces, y otros un mínimo. Como si no quieres, pagas el mínimo. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver dónde se encaja, pero está todo eso regulado y tarifado. Y la consulta Uh-huh. es, con respecto a lo que dice Carla en este caso, ¿existe alguna alternativa, por ejemplo, de hacer un pago general? Así, por ejemplo, ¿sabes? Ya quiero echen en este cajón toda la música del mundo y quiero pagar ese... Porque según Sí, lo que estoy claro. viendo acá es como que es como todo individualizado del grupo tanto, No. ¿no? O sea, individualizado por institución, pero por ejemplo, si yo soy un pub o soy un centro cultural y quiero tener música, yo hablo con la SCD, pago mi licencia, pago mi mensualidad y eso me autoriza a tener no solamente la música, el pop latino del 90, no, sino que es todo, porque como decía la SCD gestiona la música Ah, ya. no solamente chilena, sino que tiene convenios internacionales. Entonces cuando yo pago por utilización de todo. Ah, es general. Sí, es general. Ah, ya. Eso igual aliviana un poco más. Sí, sí, no, sí, es general. Lo que pasa es que hay un par, que en el fondo, o sea, la SCD como gestiona los derechos de autor, tanto chilenos como internacionales, uno pide la licencia para poder utilizar esa música. ¿Ya? Y lo que es específico es el lugar, porque es distinto a que lo usemos en la municipalidad, por ejemplo, o que lo usemos en un colegio, a que se use en un pub o en un restaurante en el cual hay comercialización, ¿cierto? O hay fines de lucro, o en un medio de comunicación en el cual hay publicidad, etc. Entonces, por eso depende, y por eso tienen tarifas distintas. Pero el acceso a la música es general. ¿Y costos, más o menos? No sé si... Depende. Es que depende de qué, porque son... no, o sea, es tan amplio, porque no sé, por ejemplo, en radiodifusión son como 90.000 pesos mensuales, el mínimo, hay otros que son 150.000, o sea, Ah, ya. creo que lo mínimo que he visto, puede ser que me equivoco porque no están actualizados, pero la tarifa mínima, a ver, creo que 60.000 pesos es la mínima, mira, la tengo aquí, la voy a revisar. 51, mira, en tarifa de café, por darte un ejemplo, en un café de 30 metros cuadrados son 51.210 pesos la tarifa mensual. O sea, te fijas, está súper específico. Pero si es sobre los 30 metros cuadrados el café y menos de los 50 metros, 73.000 pesos. ¿Te fijas? O sea, es súper específico. Entonces, te puedo decir que van desde los 50.000 pesos mensuales hasta 300, 400.000 pesos mensuales. Dependiendo del lugar que sea. Pubs, nightclub, café, productora de eventos, de hoteles, etc. ¿Ya? Eso. No sé si en honor del tiempo yo ahí les dejo mi correo, camunosguzman@gmail.com y no sé si hay alguna pregunta, porque en honor al tiempo estamos como media... Susana, no sé si... o Paula. No, súper claro. Ya, Me yo les voy a interesaba mandar... justamente que Felipe hiciera ahí la consulta porque me la había hecho a mí y la verdad es que no supe darle una respuesta. Por eso que igual era importante realizar este tipo de capacitaciones, ¿cierto? Sí, y de hecho, Felipe, si quiere mandarme un correo y ahí pues más específico el tema, no tengo ningún problema en darte ahí algunos links y detalles que de repente son detalles para poder guiar. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Muchas Yo gracias, Karen. voy a dejar de compartir ahí.